Bienvenido a otro capítulo de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Solana, Digital Business and Innovation Lead en MediaPro. MediaPro es la empresa líder en Europa en el mundo audiovisual, en el sector audiovisual. Cuenta con más de 50 sedes repartidas en 35 países y en total son unos 7.000 empleados. Carlos nos contará la importancia del rol de innovación dentro de esta compañía, qué no puede faltar dentro de un equipo tan grande de innovación, cómo ve él también el futuro de la innovación aplicada a los contenidos audiovisuales. También nos hablará de metaversos y de NFTs y de cómo consumiremos estos contenidos en los próximos años. Si quieres saber cómo será la evolución de este sector en los próximos años, quédate y escucha a Carlos contarnos su experiencia. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Solana, Digital Business and Innovation Lead en MediaPro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Bryce, súper bien y nada, encantado de estar con vosotros. Gracias por la invitación y nada, muy contento. Genial. No, oye, gracias a ti por venir y dedicarnos este tiempo a contarnos tu experiencia. Para poner un poco en situación, ¿quién es Carlos? ¿Cómo es tu background? ¿Cuál es tu rol? Cuéntanos un poco. Pues os cuento, mira, yo trabajo ahora en MediaPro en innovación y esto lo vengo haciendo hace 3 años y medio, para 4 ya. Anteriormente emprendí, ¿vale? Y emprendí además, fijaos que ahora sector media, contenidos, previamente emprendí en el sector de la moda, nada que ver. Previamente trabajé en el Grupo Planeta en temas de educación, todo lo que es publishing. Bueno, el Grupo Planeta hace un montón de cosas. Y antes que eso trabajé en Procter & Gamble, gran consumo, ¿no? Con lo cual, si ves, bueno, siempre ligado al temas digitales. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando empecé a trabajar en digital no existía una función de innovación muy consolidada. La función de innovación se ha venido consolidando con los años, pero yo creo que ya estaba, ¿no?, en esa búsqueda de eficiencias, de nuevos negocios, de nuevas oportunidades, y os diría que eso es lo que he estado haciendo siempre, ¿no?, con distintos enfoques y en distintos sectores, pero al final es un poco la historia de mi vida profesional, ¿no?, la búsqueda de cómo aplicar la innovación a modelos de negocio y a eficiencia de negocios ya existentes. O sea, innovabas, ¿no? O sea, o llevabas esa innovación un poco innata sin saber que estabas innovando, ¿no? Porque era lo que tenía que pasar, en cierto modo. Bueno, sí, porque yo diría, por ejemplo, la función de marketing originalmente fue de las primeras que yo empecé trabajando en marketing, ¿no? Y enseguida de marketing pasé a lo llamamos de muchas maneras en Procter & Gamble. Al final nos quedamos como los de digital, y los de digital hacíamos un poco de todo, toda esa exploración, ¿no? Porque al final éramos los que de algún modo estábamos muy en contacto con la tecnología que llevaba al replanteamiento de modelos de negocio, eficiencia. Siempre recuerdo, por ejemplo, el paso del mailing físico al email, ¿no?, que hoy en día parece una cosa como muy natural, pero en aquel momento, cuando tenías procesos muy afinados ya de cómo mandar igual a bases de datos de 1 millón, 2 millones de personas mails físicos, el cambio al email no fue en absoluto fácil ni directo, os lo aseguro, ¿no? Entonces, ese trabajo, ¿no?, en ir cuestionándote por qué haces las cosas como las haces y si las puedes hacer mejor, eso es la innovación, ¿no? La innovación es cuestionarte el por qué y el cómo de las cosas para ver si se puede mejorar y pueden surgir nuevas oportunidades. Pues sí, era innovación. O sea, haber pasado de la carta al email, o sea, sí que fue un gran salto, ¿no? O sea, se Sí, hizo muy escalable. parece Y, muy viejuno, pero sí, eso hubo que hacerlo, sí, lo y no hicimos es todo, tanto, ¿no? ¿no? O sea, es bastante No, reciente y no hace igualmente. tanto, y no hace Quiero decir que tanto, lo sí, tenemos asumido como algo muy claro, obvio, pero no hace tanto, ¿no? claro, claro. Y dentro de MediaPro, o sea, ¿cuál es el negocio de MediaPro? Contextualízanos un poco la compañía. Bueno, MediaPro
Es un grupo de empresas, no me lo sé exactamente, pero debe haber más de 100 empresas dentro del grupo y además con un alcance global. O sea, el grupo MediaPro está presente en todo el mundo y operamos, podríamos decir, en 4 grandes bloques, ¿no? El primer bloque es el de derechos, la gestión de derechos deportivos y posiblemente es por lo que más nos suelen conocer, ¿no? El fútbol y todos estos temas. Después está toda la parte de producción audiovisual. La producción audiovisual ya no solo de los eventos deportivos, como pueden ser los partidos de fútbol o diferentes deportes, sino la producción audiovisual, pues por ejemplo, de un programa de televisión o el cubrir una determinada, o las elecciones españolas o las estadounidenses o las que sea, o bueno, en definitiva, ser capaces de proveer de servicios audiovisuales a o bien los negocios del grupo o incluso a terceras empresas. En tercer lugar está todo lo que es MediaPro Studio, que es un conglomerado, podríamos decir, de estudios, de estudios dedicados a cine, a películas, vamos, a producción de series y tenemos ahí clientes, o sea, producimos para terceros y hacemos producciones propias, pero también para terceros, pues tenemos a Netflix, a Amazon, a Movistar, a HBO, a los grandes de la industria, los tenemos también como clientes. Y en cuarto lugar está el cuarto grupo de negocios, que es donde yo estoy englobado, que es Next, podemos decir la división de innovación, donde está incluido Next, y en el que se engloban todo lo que son estos nuevos negocios que, en definitiva, se dirigen a nuevas audiencias, ¿no? Son nuevos, tienen un elemento muy sinérgico con todos los demás. Al final estamos en el mundo del media y del entretenimiento, pero es cómo abordamos pues esas nuevas audiencias pues en el ámbito de los eSports, en el ámbito de la creación de OTTs, o sea, es decir, Netflix, por ejemplo, es una OTT, para que nos entendamos, ¿no? Las OTTs están explotando y es un fenómeno que va increciendo. Pues hay una unidad dedicada a la creación de OTTs y, por ejemplo, recientemente pues ha desarrollado la OTT para el Liceu, con todas las obras de ópera que representan. También tenemos pues una empresa que se llama Vision, que se dedica a temas de AR, VR, XR, metaversos, todos estos nuevos ámbitos que tanto últimamente se hablan, ¿no? Pero que ya llevamos mucho tiempo trabajando. Y bueno, en definitiva, toda esta área lo que hace es cuestionarse el cómo, el a quién y el cómo de los contenidos, ¿no? Podríamos decir que está preparando cómo será los negocios de MediaPro en el futuro, sin decir con ello que el resto de las unidades no lo hagan, ¿eh? O sea, pero digamos que podríamos decir que es un poco el pulmón de innovación del grupo. O sea, existe este Innovation Next que dices, ¿no? O sea, es un poco el responsable de los futuros negocios que van a hacer crecer a MediaPro, ¿no? Sin que los negocios que están actualmente, o sea, todos los que dices, estudio, producción, derechos, etcétera, que estos van a crecer de su forma, pero aquí buscando un poco como ese el unicornio, ¿no? O sea, es decir, esa inversión, o sea, si fuésemos un venture capital, ¿no? Pues igual, o sea, cuáles son las cosas que van a ser más exponenciales de crecimiento en los próximos años. A ver, y sí, y obviamente yo creo que esta es una de las grandes cosas de MediaPro, que es que una de las grandes virtudes, ¿no? Que es que todas las unidades son innovadoras y lo son Claro. por sí solas, ¿no? Que yo creo No, y que el es algo sector en muy, sí muy es sano. innovador ya. Claro, yo creo que es muy sano que la función de innovación no esté demasiado encapsulada en una sola ubicación, porque eso no deja de ser la muestra de que la innovación no existe porque hace falta ponerla en un sitio, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hace falta una función de innovación porque hay determinadas dinámicas que potenciarlas desde profesionales que se digan que nos dedicamos a esto específicamente fortalecen los procesos, pero también naturalmente que el propio grupo, cada una de sus compañías, tenga esta tendencia natural a renovar cómo hacen las cosas, a cuestionárselas y a estar siempre un poco ahí, ser un poco punta de lanza de cada uno de los sectores o segmentos en los que opera, yo creo que es muy sano. Y entonces al final lo que acaba pasando es que, como dices, hay negocios que van a surgir desde esta área de Next de una manera, digamos, más orgánica. Los crearemos desde dentro. Habrá otros que los identificaremos fuera y igual los adquiriremos. Y habrá otros que surjan como consecuencia de la colaboración que ya se da de manera permanente con estas unidades de negocio que a día de hoy ya están explotando sus diferentes negocios, ¿no? Entonces yo creo que esto te da como unas dinámicas muy variadas que pueden conducir
todas ellas, cuando las aplicas conjuntamente, a que el portafolio de innovación del grupo sea muy variado y acabe conduciendo pues, a un grupo sostenible, que a medio y largo plazo, cuando echemos la vista atrás, digamos, ostras, ¿te has dado cuenta que hace 5 años hacíamos estas cosas y hemos cambiado el portafolio igual al 50% y hacemos todas estas nuevas y esto lo hemos hecho en los últimos 5 años? Pues es eso, ¿no? El generar dinámicas que conducen a la renovación y a la sostenibilidad de tus negocios. ¿Y cómo se hace esto? O sea, quiero decir, en tu día a día, o sea, dentro de tu equipo o de la división de Innovation Next, ¿qué cosas se hacen para ayudar a identificar estas nuevas oportunidades de negocios que pueda haber, tanto internamente como externamente? ¿Cómo se transmite la innovación o sea, de esta unidad de Innovation Next a o sea, el conocimiento de un área, cómo se transmite a todas las demás? ¿Quién lo impulsa? Bueno, o sea, es un montón de preguntas, pero Sí. vamos a ir parte por parte. Yo lo primero que destacaría es que mi jefa, que es la directora de Next, de toda esta área que llamamos Next, pero que al final acaba integrando todas las unidades de innovación o de promoción de la innovación y negocios innovadores dirigidos a nuevas audiencias, está en contacto directo pues, con el director general y con todo el board, ¿no? Y esto acaba haciendo que la conversación acerca de la innovación esté presente en todo momento y ese alineamiento estratégico forme parte del día a día. O sea, esto no es, la innovación no es algo que se despacha 1 hora a la semana. Por así decirlo, surgen conversaciones permanentes y surgen unas conversaciones permanentes que se tienen al más alto nivel, digamos, de management dentro de la compañía, pero después en cada una pues no sé, el director general de una determinada compañía acaba hablando pues con unidades de Next o con el área, el corazón, digamos, de innovación, el área propia de innovación dentro de Next, que también hay una, que es donde estoy yo, y hablamos pues, por ejemplo, que ha surgido una determinada tecnología que valoramos porque conocemos un negocio que puede tener repercusión negativa o que le plantea una oportunidad que merece la pena explotar. Entonces, a partir de ahí surgen dinámicas en las que esto se trabaja, se eleva y después se acaba aprobando, ¿no? O sea, al final no todo lo que se identifica tiene sentido tirarlo adelante, obviamente. Y hay unas dinámicas, pues bueno, se escalan aquellos temas que el equipo observa que tiene sentido y hay veces que el propio equipo observa que hay algo que no tiene sentido y que después de valorarlo vemos que no tiene sentido o, por ejemplo, no tiene sentido. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, no tiene sentido igual armar un equipo para intraemprender y montar una unidad o un negocio porque ya existe una compañía allá afuera con la que merece la pena asociarse, crear una joint venture, un partnership, armar un piloto o incluso adquirirla, ¿no? Que también se puede llegar a dar el caso y se ha dado el caso. Entonces, lo que creo es que el grupo se ha dotado de mecanismos para que el diálogo acerca de la innovación tenga lugar a distintos niveles. Y claro, a mí me preguntas desde innovación, claro, me gustaría muchas más horas y mucho más tiempo y mucho más diálogo sobre eso, pero al final es un equilibrio. Es un equilibrio en el que Xavi Farrell, ¿no?, es el que dice esto, ¿no? La explotación y la exploración tienen que estar ahí permanentemente porque la innovación no es lo que da de comer a día de hoy a la compañía. Lo que da de comer a día de hoy a la compañía y al grupo es los negocios que se han escalado, que han encontrado un fit de mercado y que están generando los recursos para que el grupo siga adelante, ¿no? Pero esos negocios tienen que ser sostenibles y para eso la exploración constante tiene que tener lugar, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre ambos polos, ¿no? Exploración, explotación. Y, o sea, un poco está en la agenda del día a día, la innovación, en todo, para todos los trabajadores, ¿no? O sea, igual no todos los trabajadores, porque, o sea, son muchos, pero sí para todos los directivos al menos, o todos los managers, o sea, está dentro de su agenda el innovar, ¿no? O sea, y estar en contacto con cosas nuevas que están pasando, o detectar oportunidades, más que cosas nuevas por esto de, oye, la novedad de no sé qué, vamos a probarlo, ¿no? Sino que demanda el mercado nuevo, ¿no? A ver, y aquí al final no innova la empresa, innovan las personas, ¿no? Cada persona es un mundo y está claro que hay directivas y directivos que tienen una visión más innovadora y otros menos, pero es que esto es normal, nos pasa a todos, ¿no? La aversión al riesgo,
el momento en el que cada negocio se encuentra, la disponibilidad mayor o menor de recursos para explorar y para explotar, pues todo eso acaba influyendo en que cada empresa del grupo en cada momento pueda tener una disposición mayor o menor y que pueda estar totalmente justificado, ¿eh? O sea, yo creo que una de las cosas que es muy importante desde innovación es no entrar en... No pensarnos que somos los listos de la clase y que los demás son tontos y fíjate qué tonto es este que solamente se dedica a explotar su negocio. Es que lo está haciendo muy bien, está explotando su negocio, ese es su deber. Eh, y hay ocasiones en las que hay momento para innovar y hay ocasiones en las que no toca, pero así de claro, ¿eh? Yo lo que creo que es importante es que por nuestro lado, por el lado de innovación, quizás tengamos un contacto con una visión más panorámica, somos capaces igual de conectar a tres negocios que de modo natural no están hablando entre sí porque su día a día no parece exigirlo, pero de repente nosotros vemos una conexión y entonces fomentamos un diálogo o fomentamos una sentada, pues para decir, oye, hemos observado que está pasando esto, hemos visto que en tal mercado hay la gente que está haciendo tal cosa y nos parece que es muy interesante. ¿Qué os parece a vosotros, no? Y aquí puede haber gente que abraza esa propuesta de una manera descomunal y hay gente que dice, pues lo valoro, bien, me parece bien, pero no toca ahora o hablemoslo dentro de X tiempo o mira, en este caso yo me voy a quedar fuera, hablando, éramos 3 compañías a las que implicabais, que se lo queden ellos dos y si sigue más adelante ya me incorporo después. Hay 1000 escenarios. Yo lo que también diría es que quizás las unidades de negocio, por la propia dinámica de explotación del negocio, es muy natural que surjan innovaciones de incremento, ¿no? Es decir, oye, mejoro mi eficiencia, estoy haciendo algo así y o descubro o me proponen algo que me incrementa los resultados a muy corto plazo de una manera súper clara, pues yo que sé, un 10%, ¿no? Reduzco mis costes un 10%, venga, por ello. Y con ese incrementalismo, que siempre se ve como malo, ¿no? El incrementalismo. Bueno, pues con ese incremento es como el A/B testing, ¿no? En digital. O sea, tú vas haciendo A/B testing y de repente, cuando te quieres dar cuenta, has duplicado o triplicado el retorno que te da una web o una app, ¿no? Pues esto es igual. O sea, con mejoras incrementales los negocios van haciendo innovación. Yo diría que después hay una parte de negocios adyacentes en los que el negocio sabe mucho y tiene muy claras las capacidades de los mercados en los que opera y ahí te aportan muchísimo y quizás tú desde una visión más externa lo que puedes aportar es esa comparación con lo que está pasando, con tendencias, con tecnologías. Yo qué sé, blockchain. Pues blockchain no es una tecnología que a priori las unidades de negocio las tengan hoy presentes, ¿no? Pero por eso existe un área de innovación en el que estamos muy enfocados en tecnologías y en ver la conexión que tienen. Y entonces les puedes plantear un modelo de negocio que ellos tienen que pasar por un filtro porque conocen el mercado, porque conocen los clientes de esto tiene sentido, vamos a darle la forma conjuntamente de manera que lleguemos a nuestra mejor versión posible para luego ir a testarla, obviamente, de lo que podría ser nuestra respuesta a otra oportunidad. Y luego hay otra que ya es mucho más loca, ¿no? Que es lo disruptivo y que al final pesa poquísimo, ¿eh? En el portafolio de innovación, las iniciativas de disrupción de negocio son muy escasas. Que yo te diría, hay pocos casos en los que uno se dedica a hacer yogures y de repente llega a la conclusión de que tiene que lanzar cohetes al espacio. Es que esto es muy raro que te pase eso, ¿no? Entonces, yo diría que hay veces que las propias circunstancias acaban llevando a, ostras, estaba haciendo un negocio adyacente y de repente me doy cuenta que hay un océano azul aquí al lado al que podríamos aspirar y que es hiperdisruptivo con el grupo. Pues bueno, se valora y si tiene sentido se puede entrar en ello, ¿por qué no? Pero también por quitar estos mitos, ¿no? De estamos aquí haciendo moonshots todo el día y pensando en cómo va a hacer MediaPro para lanzar cohetes al espacio. Pues no, o sea, no es el foco, no le dedicamos tiempo a hacer ideas de estas así de locas, sino que tenemos muy los pies en el suelo y lo que sí que hacemos es analizar constantemente cómo el mundo está cambiando y cómo eso genera amenazas o oportunidades que hay que aprovechar y se ponen encima de la mesa y se valoran. ¿Y qué herramientas utilizáis para estar escuchando? O sea, el propio mercado vuestro, o sea, de vuestros managers de negocio que tienen la audiencia controlada, ¿lo hacéis con Mm. externos? ¿Cómo sabéis qué es lo que está pasando? Yo aquí te diría que es dificilísima esta de responder, ¿eh? Al final es
yo creo que es estar muy conectado. Estar muy conectado, y estar muy conectado significa que tienes un network que puede pasar por colegas de profesión que están también aplicando y que tienen contigo, y a mí me pasa, ¿eh? Que tienes este punto de relación en el que, oye, Carlos, ¿te has dado cuenta que ha salido esto? Y hay veces que a mí me llega así, porque hay veces que soy yo el que le dice a un colega de profesión, ¿te has dado cuenta que en el sector de automoción está pasando esto? Yo posiblemente no lo comprendo con la profundidad que, si se lo cuento a un colega, le llega, ¿no? Y lo analiza. Pero, primero, un networking potente de profesionales del mundo de la innovación. Yo creo que esto es clave. Diría también que luego hay un punto también de relación, pues, con instituciones, con centros de desarrollo tecnológico. Pues no sé, en el caso nuestro, pues estamos en Eurecad, I2CAD, estamos muy conectados también con universidades, pues hoy estábamos hablando, ¿no?, del Spain Audiovisual Hub, de una serie de iniciativas europeas en las que también estamos englobados. Acudimos a consorcios europeos a hacer con otras compañías que igual son del mundo del videojuego o son del mundo de la publicación editorial, pero al final ese networking acaba funcionando para todos y nos acaba enriqueciendo mutuamente, porque siempre se habla, ¿no?, de los silos del mundo del contenido, ¿no?, que estamos como aislados en cada... Y yo creo que romper esos silos es súper enriquecedor y nos inspira muchísimo a todos. Entonces, es complicado, ¿eh? Ya te digo, o sea, no hay una receta mágica que sea así. Y luego, obviamente, pues hay ocasiones en las que tiene sentido hacer un estudio sobre tendencias y recurrir, pues igual a un especialista que lo haga, o una consultora, o dedicar nosotros un recurso de una persona que se dedica a analizar cómo está, pues lo que hemos dicho antes, pues blockchain, cómo está, ¿no? Otro tema también que yo creo que es también muy interesante es crear equipos multifuncionales, crear equipos en los que distintas personas de distintos grupos de la compañía bajo una estructura, podríamos decir, como muy enfocada a un proyecto concreto o a una tecnología o una tendencia concreta, se juntan y analizan el mercado, comparten puntos de vista, y esto lo estamos haciendo también para que determinadas oportunidades que vemos que pueden estar surgiendo las abordemos sin dejar de tener en cuenta visiones de distintas áreas, ¿no? O sea, sobre una tecnología, por ejemplo, ¿no? Algo que Por pensemos ejemplo, que pueda blockchain, ser ¿no? el blockchain. Por O sea, pues ejemplo, blockchain. juntamos a la gente de estudios, de derechos, de producción, o sea, hay diferentes, de esas 100 compañías que decías, pues personas que piensas que pueden tener encaje con esa tecnología, los sentamos y Esto, decimos, oye, ¿qué podemos hacer claro, aquí, no? O sea, ¿qué tenemos en esto? esto es más viejo que la tos, ¿eh? O sea, yo en Procter & Gamble lo hacía en Planeta, o sea, se hace, yo creo, pero para quien lo esté escuchando, ¿no? O sea, yo creo que es una de las metodologías más ricas que existen para, primero, para ilusionar a la gente. Porque cuando entras en un grupo, esto, si realmente te apasiona lo que te apasiona y te gusta, a partir de ese momento ya tienes un clic activado, y es lo que nos pasa. ¿Qué pasa? Pues que yo, cuando leo una noticia que tiene que ver con la temática del grupo en el que estoy, lo comparto con el grupo. Y eso conduce a que una persona que no la habría accedido a ella, pues accede a ella. Y cuando esto lo conectas entre 20 personas, pues el networking de acceso a información que generas es súper potente, ¿no? O sea, mi capacidad para acceder a información relevante de repente se multiplica por 20, porque hay 20 personas igual que yo enfocadas a todo aquello que, como una esponja, ¿no? Todo aquello relevante que surge respecto a una temática. La temática es lo de menos, ¿eh? O sea, lo que me parece que es relevante es eso, esos distintas visiones acerca de aquí hay una oportunidad, como uno de los puntos para llevarla al terreno de la compañía, ¿no? MediaPro, yo creo que en eso pues está funcionando súper, súper, súper bien, porque hay muchas compañías, muchas ópticas y muchas visiones del sector, porque hacemos un montón de cosas en el audiovisual, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes a alguien de MediaPro trabajando en derechos, tienes a alguien de MediaPro trabajando en producción audiovisual, tienes a alguien trabajando en eSports, cuando los juntas a todos, esa atalaya desde la que miran llega muy lejos, ¿no? Y es muy potente. Y vosotros aquí, o sea, sois un poco líquidos también para conectar entre todas esas unidades, ¿no? O sea, es decir, tener un poco más, Sí, o sea, esto entiendo que lo hace la gente de forma voluntaria, ¿no? Incentivada por, oye, esto es interesante para o sea, soy de eSports, sí, esto puede ser sí, interesante para producción. Carlos, te paso esto, échale un vistazo, compártelo. Pero también vosotros ahí total. proactivamente
estáis Claro, escuchando qué pasa en cada una de esas unidades de negocio y cómo se puede trasladar a otro, ¿no? ¿Cómo se transmite claro. este conocimiento entre unos y otros? Em, bueno, al final, es lo que digo, ¿eh? Al final acaba sucediendo porque hay personas interesadas y yo diría que parte de de establecer procesos de este tipo en los que la información fluye. O sea, yo creo que uno de los problemas que hay en las compañías que no innovan es que el conocimiento y la información se considera un arma, podríamos decirlo, de poder, ¿no? Y entonces me lo guardo para mí porque si lo comparto con el otro, entonces el otro sabe más que yo. Yo creo que es romper esa dinámica, ¿no? O sea, aquí, pues creando equipos como este que he descrito, lo que se hace es romper la dinámica de yo soy el que más sabe y como soy el que más sabe, no se lo cuento a nadie. No, no. Vamos a saber entre todos cuanto más mejor y vamos a ayudarnos unos a los otros, ¿no? Es un punto de visión de colaborativa, ¿no? Y que yo creo que es una palabra que define la innovación presente y del futuro, ¿no? Que es la colaboración. O sea, la innovación no puede ser alguien que se cree muy listo metido en un despacho pensando en qué hay que hacer y yendo a tirarle de las orejas a los demás pensando que son tontos. No, estos señores que piensan que son tontos saben más que tú del negocio, muy posiblemente, y posiblemente con la hipótesis que tú llegues te la desarman en 2 minutos y hace falta mano izquierda, etcétera, ¿no? Entonces hace falta colaborar y yo creo que sobre todo es eso, ¿eh? O sea, dinámicas de colaboración y desde ahí surge la magia de la información fluye, el conocimiento fluye, cuando la gente conoce es cuando surgen las ideas, cuando surgen las ideas uno se motiva, uno quiere este punto de autoría, ¿no? Decir, oye, este proyecto lo he impulsado yo o lo hemos impulsado nosotros, ¿no? Esto mueve montañas. Yo creo que es la clave, ¿no? Yo lo estoy disfrutando muchísimo también por eso, ¿no? Porque está viendo, ojo, hay momentos en los que esto no pasa. Claro, o sea, tampoco es que sea la casa de la pradera esto, ¿eh? No, no, no es Y eso. todo nos sale bien Claro, siempre, y ¿no? no todo sale bien, pero lo que sí que está muy bien es este punto de actitud, ¿no? La actitud y es lo que digo, o sea, está muy bien que MediaPro tiene una tendencia natural a innovar. Entonces, cuando hay una tendencia natural a innovar, las cosas fluyen. Y hay veces que no, claro, hay veces que no, pero pero por lo menos el proceso de cuestionarse no siempre tiene que acabar en un producto que factura 1.000 millones. No. O sea, la cuestión es el proceso por el que te cuestionas de manera continua lo que haces y tienes esta voluntad de estar en una especie de beta constante, ¿no? O sea, sí, está en producción, pero lo voy a seguir cuestionando y lo voy a seguir mejorando. Esto yo creo que viene de ahí, ¿no? Y en relación antes comentabas, o sea, estos equipos multifuncionales, ¿cómo es o cómo has ido configurando el equipo que trabaja contigo durante estos años y cuáles crees que son los más que debe tener, o sea, en este equipo? O sea, ¿cómo debe ser un equipo de innovación? Es un temazo también porque, claro, las personas de innovación yo creo que tienen, o sea, yo diría que dos características o tres características importantes. Uno, resiliencia, porque yo siempre pongo el ejemplo de, eres como un vendedor que sale a vender y de cada 100 puertas a las que toca, solamente te abren dos y de esas dos, media acabas vendiendo, entiéndeme, ¿eh? O sea, es muy complicado que los proyectos de innovación lleguen a mercado y además sean un éxito como las pelis, ¿no? O sea, esto cuesta muchísimo. O sea, el funnel, el embudo de desarrollo desde que tienes una idea o compartes con alguien un determinado contenido, información, hasta que empiezan unas conversaciones y eso acaba llegando a mercado, pues es descomunal. O sea, eso, claro, tienes que tener, no sé cómo decirte, una seguridad y un ánimo interno, ¿no? Para seguir ilusionado y proponiendo después. Me han tumbado 98, no pasa nada, vamos a por la 99. Ese punto de energía y de pasión por lo que haces, yo creo que es clave, ¿no? Y yo diría después también que hace falta también la curiosidad, ¿no? O sea, es decir, la curiosidad y el gusto por el cambio. Es decir, esto de, esto siempre se ha hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Sí, es decir, todo lo que funciona bien no lo toques. O sea, este tipo de, que está súper extendido, ¿eh? O sea, es una frase hecha, pero que es que mucha gente piensa así, no, funciona bien, no lo toques, no lo toques. Bueno, pero al menos cuestiónatelo, ¿no? O sea, al menos crea una especie de laboratorio en el que experimentes qué pasaría si
¿qué pasaría si? Yo creo que es fundamental y que te guste, o sea, que esto también te apasione y que lo hagas con naturalidad, porque en general es verdad, la mayoría de las personas somos más bien resistentes al cambio que a favor del cambio, ¿no? Yo diría que los de innovación tenemos una tendencia natural a que nos guste el cambio. A mí me gusta el cambio, pero esto no es lo normal. Entonces no es ni mejor ni peor, ¿eh? Es que si trabajas en innovación creo que esto tiene que ser natural en ti. Y después diría que aunque la innovación no es la aplicación de tecnologías porque sí, nosotros no decimos voy a hacer un proyecto con inteligencia artificial. ¿Para qué? No, no lo sé, pero que sea de inteligencia artificial. Esto no lo hacemos nunca. Lo que pasa es que lo que sí que hacemos es analizar y entender constantemente qué está pasando en cada una de las tecnologías, porque después de comprender esa tecnología es cuando puedes asociarlo a los negocios que también tienes que comprender, ¿no? Entonces, si comprendes cómo funcionan las tripas de cada uno de los negocios con los que interactúas y conoces bien las tecnologías, puedes llegar a planteamientos que no conociendo unos o no conociendo otros no vas a llegar. Entonces, hace falta las dos cosas, pero este punto tequi, este punto de, oye, o sea, yo, por ejemplo, no soy programador y sin embargo me encanta la inteligencia artificial, me encanta la computación cuántica, me encanta la física, me encanta. O sea, soy naturalmente inquieto por todo lo que tiene que ver con tecnología, ciencia, etcétera. Hace falta también porque es una herramienta de trabajo fundamental para poder poner sobre la mesa planteamientos realmente innovadores. Entonces, ya digo, no, no emborracharse de tecnología. La tecnología tiene que ser para algo, tiene que tener esa mala leche de pensando en el modelo de negocio, pensando en la eficiencia que vas a lograr con ella, pero creo que esos factores son súper clave. Y respecto a las personas, pues lo bonito también aquí es que cada persona que está o ha estado en innovación tiene una historia distinta, ¿no? Hay personas que vienen de un pasado financiero, hay personas que vienen de un pasado de desarrollador de código, hay personas que vienen del mundo de las agencias de publicidad. Yo ya he contado de dónde vengo. Y yo diría que al final no acaba siendo, no hay un patrón. Es un poco como, por ejemplo, Estados Unidos, porque yo creo que es un país que se recupera también de los problemas y aprovecha también las oportunidades, porque es muy diverso, ¿no? O sea, yo creo que hay gente de todo el mundo que han llegado allí y se han establecido y, bueno, pues esa diversidad que funciona también a nivel de un país como es Estados Unidos y económicamente funciona también, yo creo que aplicada la misma mentalidad a un área de innovación también funciona. Y a una compañía en realidad, ¿eh? Yo creo que la diversidad es súper positiva porque te permite, cuando tienes estas conversaciones de las que hablamos, te permite tener muy diferentes puntos de vista. Y este punto también un poco plano, ¿no? De decir, poca jerarquía, poca... Yo siempre digo, ¿no? Que si tú llegas a una reunión y de esa reunión sales con una idea que ya llevabas, no has aprendido nada y no merece la pena. O sea, eres el que te impones tu opinión, vale, muy bien, pero después sales y no has aprendido nada. Han aprendido en todo caso, igual nada, tampoco, pero en todo caso los demás, pero tú no has aprendido nada. Entonces yo creo que merece la pena que todas las reuniones a las que acudas y de todos los diálogos en los que participes aprendas algo, tengas las orejas muy abiertas y construyas sobre lo de los demás, ¿no? Yo creo que esa actitud también de escuchar, de humildad, de ver qué saben los demás y tú no sabes para construir juntos algo, yo creo que es clave. Y en relación a si deben venir, o sea, en este caso, ¿no? En concreto, o sea, de alguna de las unidades de negocio de MediaPro o de fuera, o sea, ¿esto cómo lo habéis gestionado? Sí, mira, ha habido de todo. Yo por ejemplo vine de Tú fuera. venías de fuera. Yo venía de fuera. Pero había personas dentro del equipo que venían de dentro. Vale. De hecho, 2 personas llegamos de fuera y había ya gente que venía con una trayectoria y una historia larga de estar dentro del grupo. Y ya digo, en todo caso es muy líquido. O sea, Claro. y una persona, La foto de hoy, ¿no? No tiene por qué ser la claro, foto de hace 6 meses o la que será dentro de sí, otros 6, por ¿no? ejemplo, como en MediaPro hemos enfocado en el área de innovación todo el tema de la pandemia. Pues hemos pasado a un esquema de trabajo en remoto. Y yo te diría que nunca hemos sido tan productivos como ahora. Quizás, claro, esto no es aplicable posiblemente ni a todos los sectores, ni a todas las compañías, ni a todos los departamentos,
pero en el caso de innovación nos ha servido muy bien pues para poder conectar con un montón de gente, acceder a proveedores o partners o startups de todo el mundo de una manera hiperdirecta. Y mira, hemos estado trabajando desde casa, yo no sé, el último, me acuerdo del 12 de marzo de 2020, ¿no? Que fue aquella fecha en la que todo el equipo de innovación, me acuerdo, cogimos un book y metimos dentro los teclados inalámbricos y dijimos, bueno, a ver cuándo nos volvemos a ver. Pues no hemos vuelto todos al tiempo a la oficina. O sea, hemos tenido momentos puntuales en los que acudir, pero estamos trabajando en remoto y estamos trabajando súper bien. Este punto de liquidez, de adaptación, yo creo que también posiblemente al ser un área de innovación, funciona mejor, ¿no? También es verdad que es fácil decirlo cuando yo no tengo que meterme en una sala de producción que tiene un hardware muy específico que no te lo puedes llevar a casa, ¿no? O sea, hay que ser también un poco, en honor a la verdad, nosotros no tenemos hardware muy complejo que manejar. Al final tenemos una conexión a internet y un ordenador y con esto prácticamente podemos trabajar en cualquier lugar, ¿no? Pero sí que es cierto, pues no sé, luego el punto de contacto, eh, se agradece el contacto físico, este punto de construir relaciones. Recientemente hemos tenido la convención anual de MediaPro y claro, es un gusto volver a ver a la gente y tocarla y en media hora hablando cara a cara hay veces que consigues lo que te lleva 6 meses a nivel de calidez y de relación, ¿no? Pero bueno, yo creo Se que esto valora nos toca mucho a más. todos. Ahora creo que lo valoramos mucho Sí. más, ¿no? Y en la innovación, o sea, ¿ves que se puede innovar en remoto o es más complicado? Pues yo te diría que depende para qué. Porque, o sea, yo creo que la innovación tiene, como resumiendo mucho, diría que hay dos partes, ¿no? O sea, está la parte de técnica pura, o sea, es decir, este proyecto tiene sentido, está bien planteado, hay un análisis por detrás correcto, descubre correctamente la oportunidad que existe, la analiza y la presenta, ¿no? Y eso es puramente racional. Y luego hay otra parte que es, esto lo tienen que hacer personas. Y tiene una parte, y además personas que viven dentro de una cultura organizativa total. Entonces, el MediaPro tiene su cultura, como todas las compañías, y lo que MediaPro, con un planteamiento técnico impecable, puede funcionar, puede que en otra no funcione, pero no por un tema técnico, por un tema cultural, ¿no? Entonces, yo creo que remotamente lo técnico se trabaja igual, o sea, yo no le veo mayor problema, o sea, pues, y lo cultural depende. En ocasiones puede que tengas la necesidad de tener una sentada con alguien y mirarle a los ojos y qué está pasando, ¿no? O sea, cuál es la barrera que va más allá del proyecto técnico que estamos hablando y que no funciona, no termina de funcionar, ¿no? Ojo, también se puede hacer en remoto, ¿eh? Pero creo que hay veces que es lo que digo, o sea, en una conversación cara a cara hay veces que no sabes muy bien por qué, pero deshace un bloqueo. Y otras veces, pues, la prisa, que tienes todas las reuniones seguidas, ¿no? Que esto también yo creo que ha sido algo que sí que es un cierto problema. Yo ahora me miro la agenda y es que tengo, tengo reuniones, termino una y al siguiente ya, o sea, y luego siempre digo, ¿no? Llego a las 6 de la tarde, 6 y pico, y es cuando empiezo A a trabajar. trabajar, ¿no? A trabajar y a sacar temas. A ver, lo otro también es trabajar, pero es una parte más de relación, de alineamiento, etcétera. Entonces, yo diría que hay cosas o sea, para mí, en definitiva, la parte de trabajo en remoto es una oportunidad. O sea, yo creo que la teníamos muy arrinconada, como, ¿no? Es como, en remoto, bueno, como cuando una persona se planteaba trabajar en remoto, ¿no? Pues, uy, máximo un día a la semana. Bueno, pues depende. O sea, si igual la persona es mucho más eficiente. Yo creo que lo que no hay que tener es recetas estrictas y rígidas, yo creo, ¿no? Es Bueno, a ver, que, y vosotros al final también sois una multinacional, ¿no? O sea, quiero decir, de forma inevitable, hay diferentes sedes, hay personas en otros total, países, o sea, esto, eh, eh, o sea, ya lo veníamos haciendo. o sea, no es en remoto, pero o sea, estás trabajando con una persona de otro continente, en otra franja horaria, o sea, de forma síncrona y tiene que Absolutamente, pasar. absolutamente. Eso es que yo creo que es natural, te pasa, yo qué sé, no sé, nosotros hablamos con startups de todo el mundo. Yo es que ni me planteo que si es de Estados Unidos o de China o de Corea,
no puedo hablar con ella porque no, o que tengo que hacer ¿te imaginas? No, espera, que voy a coger un billete de avión para ir a ver a los coreanos estos que me han venido pues no, ni ellos, o sea, es mucho más ágil, mucho más barato y oye, pues se ve si merece la pena o no y otra cosa, o a fondo por ello, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la, la parte positiva, ojo, con el drama que hemos vivido, la parte positiva de la pandemia ha sido, yo creo, aflorar lo poderoso que es el remoto. O sea, que creo que puede cambiar para mejor muchas cosas, incluso el modo de vida y la capacidad luego de las personas para decidir dónde y cómo quieren vivir y cómo quieren organizarse Y también creo sus que horarios, ¿no? Y en sus... vuestro beneficio, en cierto modo, ¿no? Ha aumentado los hábitos de consumo de contenidos de forma diferente, ¿no? Se ha acelerado esto en esta pandemia, o sea, o en este momento más de remoto, ha aumentado Mm. el consumo de diferentes contenidos que antes igual no se consumían tanto, Yo, ¿no? yo diría Aparición que es, sí, de nuevos es formatos. uno de los momentos de mayor explosión de la industria del contenido. O sea, lo que estamos observando es que la demanda de contenido, o sea, no te sabría decir ahora cifras, pero, o sea, que está creciendo de una manera descomunal. Cada vez se consume más contenido, cada vez hay más demanda de contenido. Nosotros estamos, desde luego, encantados y está yendo muy, muy bien. Sí, sí, el mundo del contenido cada vez está más en ¿Y boga, digamos. cómo está trabajando aquí MediaPro para lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? En estas nuevas tendencias? ¿Qué nos puedes contar? Claro, pero... Sí, a ver, yo lo primero que diría es que a nivel estructural, ¿no? O sea, ya se puede ver un poquito, antes hablábamos de estas 4 divisiones, podríamos decir, que es simplificar mucho la compañía, ¿eh? La compañía es mucho más rico que 4 divisiones, pero puedes decir que el grupo está poniendo un foco muy importante primero, en que cada una de las 4 divisiones tenga su propio proceso de renovación y de sostenibilidad y de cuestionamiento constante de qué es lo que hace, cómo lo hace y cómo puede seguir ahí en la posición que tiene actualmente o incluso mejor. Pero después hay un área que es la de Next, en la que hay un foco en nuevas audiencias, nuevos contenidos y en ese punto de a día de hoy hay muchas cosas que no representan un volumen y un tamaño como pueda ser el de las otras divisiones, pero eso posiblemente cuando pasen 3 4 5 10 años haya cambiado de una manera que a día de hoy es imposible de prever. Igual hay 1 o 2 ámbitos que no llevan a nada, pero puede haber 2 3 4 que sean igual el 50% de los ingresos de futuro de MediaPro, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el grupo ya estructuralmente se dote de una organización en la que se pone tanto foco pues a una división como es la de Next, yo creo que ya deja claro cómo el grupo no... O sea, sí, estamos contentos de cómo hacemos las cosas, estamos muy orgullosos de cómo trabajamos en cada una de las 3 primeras divisiones, pero decimos, sí, sí, pero espera, a ver, vamos a ver desde Next cómo seguimos también cuestionándonos qué oportunidades futuras existen y cómo además podemos colaborar y trabajar juntamente a las otras 3 divisiones pues para enriquecernos mutuamente y abordar nuevos modelos de negocio o nuevos modos de lograr eficiencia porque nos dedicamos también a observar mucho, mucho el entorno, la tecnología, etcétera, ¿no? O sea, yo diría que eso está un poco en la esencia, ¿no? Y luego, pues, eh, claro, ¿cómo vienen las tecnologías y cómo esto va a influir? Pues, a ver, aquí ya, claro, hacer de futurólogo complicado, ¿eh? Pero, o sea, lo que sí que estamos viendo es que la confluencia de todas las tecnologías que hay a día de hoy, eh, yo qué sé, inteligencia artificial, VR, XR, AR, todas estas realidades digitales o virtuales, no sé cómo llamarlo, blockchain, eh, cuando los conviene, el cloud, nada más y nada menos que el cloud, el Internet of Things, eh, la nueva movilidad que va a existir y que va a ser una gran oportunidad para el consumo de contenidos porque va a ser una movilidad conectada, las smart cities que van a ser ciudades conectadas, o sea, los lugares de consumo de contenido van a ser todos, o sea, se puede consumir contenido cada vez más en más lugares y de una manera más me pillas en el autobús, ahí puedo estar consumiendo contenido, ¿no? Antes esto no era así, antes era me pongo delante de la tele y consumo contenido. Ahora no, ahora puede ser en cualquier lado. Y Eh, también cualquiera puede estar creando contenido, puede ir en el y autobús esta es la creando otra, ¿no? contenido para esta gente, ¿no? Exacto. O sea,
estamos también observando cómo de una tendencia centralizada de la generación del contenido se está evolucionando hacia la colaboración también en la generación del contenido, y el contenido cada vez es más líquido, ¿no? O sea, tú creas un contenido, lo pones a disposición de quien lo consume y quien lo consume lo enriquece. Es como que el contenido nunca está cerrado, ¿no? O sea, yo creo que la tendencia del futuro es que el contenido sea una obra colaborativa en la que los productores tradicionales de contenido ponen en marcha ese mecanismo con la ayuda también de los nuevos creadores que lo hacen desde una óptica más independiente, pues no sé, influencers, streamers, etcétera, pero cada vez va a haber más un ecosistema de contenidos, ¿no? Va a haber lugares en los que pasan cosas y va a haber lugares en los que el contenido es una conversación que sucede entre creadores de contenido, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo y hacen una especie de, no sé cómo llamarlo, es casi un debate contenido, ¿no? Y yo soy muy fan de Cluetrain, el manifiesto Cluetrain, ¿no? Que decía, los mercados son conversaciones. Yo creo que para mí la re, ¿cómo decir? La revisión del manifiesto. La revisión y la reedición del manifiesto, yo la haría diciendo, los contenidos son conversaciones y los contenidos serán conversaciones. Creo que cada vez más los contenidos son fruto de la colaboración, y obviamente cuando tú tienes un equipo magnífico creándolos, pues tienes un producto inicial fantástico, pero luego creo que cada vez es más importante contar con cómo la comunidad que lo recibe lo enriquece. Yo creo que esto creo que es lo que va a marcar la diferencia entre los más brillantes productores de contenido en el futuro. O sea, los más brillantes, creo que al margen de una historia, un relato y un contenido brillante, van a ser capaces de atraer y agregar a ese contenido una comunidad de co-creadores que son, como decía, ¿no? Los prosumidores. Van a ser consumidores que van a enriquecer el contenido de una manera totalmente impredecible, ¿no? O sea, tú creas algo y, bueno, a ver qué pasa. Pero yo lo veo un poco por ahí. Y todo esto, claro, con tecnología, ¿no? O sea, ya hay veces que incluso tú podrás potenciarlo con inteligencia artificial o con un marco basado en blockchain que lo fomente, o haciendo que el discurso, por ejemplo, si lo integras bajo tecnologías inmersivas, pues fíjate qué distinto, yo suelo poner siempre este ejemplo, ¿no? O sea, qué distinto es ver en una pantalla una persecución de James Bond a sentarte de copiloto de James Bond y estar tú en la persecución, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, no solo es la experiencia del usuario, es que la experiencia de la producción, del guión que hay detrás de eso, de la producción audiovisual que hay detrás de eso y de la distribución posterior que hay de ese contenido cambia totalmente. O sea, no solo es que, bueno, ahora lo hago inmersivo. Ya bueno, pero para hacerlo inmersivo tiene que pasar un montón de cosas. Y ya digo, desde algo tan sencillo y tan complejo como es crear un guión brillante, ¿no? O sea, crear un guión brillante integrando al usuario, al consumidor, al espectador en el centro de la historia, porque lo va a estar viendo desde dentro, ¿no? Fíjate qué distinto es, ¿no? O sea, yo creo que nos va a cambiar muchísimo la percepción de cómo es el contenido. Y no sé cómo lo ves tú, pero yo tengo la sensación de que esto va a pasar mucho más rápido de lo que creemos, ¿no? O sea, que no es algo que sea, Mm. no, nuestros hijos verán esto, ¿no? O sea, que o nuestros nietos lo vivirán, sino que nosotros lo vamos a vivir y tengo la sensación de que pronto, ¿no? De que estos cambios cada vez estarán más próximos. Absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo porque, claro, la velocidad de desarrollo de todos los cambios cada vez es mayor, y además, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes tenías una tecnología que irrumpía, por ejemplo, Internet, ¿no? Pues llegó Internet y lo cambió todo, pero simplifico mucho, ¿eh? Pero era Internet. Es que ahora tienes Internet, pero al lado tú tienes inteligencia artificial, blockchain, IoT, cloud. Tienes un montón de tecnologías que además es raro ya ver una tecnología que solo sea cloud. No, el cloud ya va mezclado pues con IoT, inteligencia artificial. O sea, las combinaciones de estas tecnologías conducen a, a- a- a un crecimiento exponencial de lo que está pasando y a una velocidad acelerada. Entonces ahora 2 años, los horizontes de McKinsey que se hablaba en innovación no era 1 año, 3 años, 10 años. Pues posiblemente ahora es seis Difícil entre meses, tres. sí, sí, 6 meses o 5 meses o 4 meses, 1 año, año y medio, y en 3 años te ha cambiado totalmente el panorama. O sea, ahora el horizonte 3 de McKinsey
está muchísimo más... O sea, en 10 años ya no sirve nada de lo que plantees a día de hoy, ¿no? O casi nada, ¿eh? Tampoco... Pero creo que esto lo estamos viendo todos, ¿no? O sea, se acelera todo muchísimo, muchísimo, Estamos en muchísimo. una buena época, ¿no? Para los más innovadores o más Si te gusta el disruptivos. cambio, si te Sí, gusta el sí, sí, te cambio, gusta sí. el cambio. Si no, abróchate el cinturón porque vamos, vas a echar la papilla. Sí, Totalmente. sí, sí, sí. Oye, Carlos, y por ir acabando, Ujú. ¿qué consejo le darías tú al Carlos de hace 5 años, ¿no? Cuando empezó en esto de la innovación, cuando llegó a MediaPro, Ujú. ¿cuáles son esos trucos o esas cosas que dices, si hubiese hecho esto, hubiese ido más rápido, ¿no? O tendría que haberme equivocado antes con esto. Yo, a ver, varias cosas. Una, em, y lo digo porque, claro, a lo largo de mi vida hay veces que lo he hecho, ¿no? O sea, pensar que con tu análisis ya vas más allá de lo que a quien se lo vas a contar sabe, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una idea acerca de cómo plantear un nuevo negocio, una eficiencia, etcétera, tienes que partir del hecho de que a quien se lo vas a contar sabe más que tú y que posiblemente te ayude a llegar a una idea más potente de la que tú tenías en principio y que la idea no es la que tú tienes, la idea es la que formarás conjuntamente con la otra persona. Por tanto, poco ego y mucha oreja, ¿no? O sea, hay que escuchar muchísimo y hay que después también construir sobre lo que escuchas, ¿eh? O sea, yo creo que colaboración, como decía antes, yo creo que la innovación es colaboración. Esto lo veo súper importante. Segundo, yo creo que es súper importante además desde una perspectiva abierta porque por muy buena que sea la compañía en la que estés, hay más talento siempre fuera, el resto del mundo, ¿no? Selección siempre, solteros casados, ¿no? Pues la selección del resto del mundo siempre gana la selección de tu compañía. Siempre te va a ganar el talento que hay fuera. Lo que pasa es que el que tienes dentro igual está más accesible, más estructurado, te lo conoces mejor, pero creo que hay que contar con el talento externo y es bueno implicar a startups, implicar a otras corporaciones, implicar a colegas que tienes y que te ayuden en este proceso. Yo creo que, o sea, lo que hemos descubierto con Internet es que el mundo está interconectado y hay que aplicarlo a todos los ámbitos y la innovación no puede ser menos. Entonces yo creo que tienes que estar interconectado. Y después, antes hablábamos, ¿no?, de la distinción en la innovación de lo técnico y de lo cultural o de lo personal. Yo creo que cuando te miras manuales o analizas cómo innovar, nos enfocamos mucho en lo técnico, pero en la parte de relación de personas y de cómo... Mira, una cosa que me parece que es muy, muy interesante que en su día leía y voy aplicando y me parece que funciona, que es que cuando tú quieres mover algo, no tienes que expresar a la otra persona a la que tratas de movilizar ese algo que tú quieres mover en tus términos. Yo quiero conseguir no sé qué. No, es decir, espera un momento. Cuando yo le cuento esto a esta persona, ¿qué es lo que puede hacer que esta persona se movilice, ¿no? Y la innovación, yo creo que esto es súper importante. Tú tienes tu visión, pero cuando la estás compartiendo con alguien, una unidad de negocio, ¿qué es lo que hace que esa unidad de negocio y esa persona se mueva? Plantéalo en sus términos, porque no le importa un pepino cuáles son los tuyos, porque tiene su día a día, tiene su responsabilidad y se lo tienes que expresar de una manera apetecible y realmente motivadora y eso no es lo tuyo, es lo suyo, ¿no? Entonces, claro, esa mano izquierda para ser capaz de... Es una negociación encubierta, ¿no? De te doy esto de tal manera que también me sirve, nos sirve, y entre los dos o entre los 8 o 12 o los que seamos lo acabamos llevando adelante. Yo creo que yo creo que en innovación hace falta mucha diplomacia y mucha mano izquierda porque eso es lo que hace que al final se tumben los proyectos muchas veces, ¿eh? No, no es técnico. Puede haber proyectos magníficos metidos en un cajón porque no se han manejado con esa mano izquierda que yo creo que es súper, súper clave. Así que sí, psicología técnica de relación humana, ¿no? Y mucha, más que técnica de análisis. O sea, el análisis es importante, ¿eh? Un mal proyecto siempre va a ser un mal proyecto, pero bueno, un buen proyecto con mala relación será un mal proyecto. Así que una mala iniciativa. Así que eso yo diría que es como lo más clave, ¿eh? Para mí. Tres buenos puntos para terminar la entrevista y para la gente que nos escuche, ¿no? O sea, que la vaya a escuchar, o sea, pues que abran mucho las orejas para aprender de tus años innovando en MediaPro. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias, Bryce, y encantado de estar aquí.
Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.